La presente presentación tiene como objetivo describir el proyecto de investigación titulado Aplicación de la WebQuest y el portafolio electrónico en una estrategia combinada para promover el aprendizaje autónomo en la adquisición de una lengua extranjera, llevado a cabo por la estudiante Vanessa Alejandra Rojas Rincón, aspirante al título de especialista en docencia mediada por las TIC, bajo la tutoría de la profesora Marta Viviana González Quiroga en la Universidad San Buenaventura, sede Bogotá. El orden de los temas a tratar es el siguiente. Se iniciará con la introducción para seguir con el planteamiento del problema y justificación, los objetivos generales y específicos, ahondar en el marco teórico y en los aspectos metodológicos, remitirnos al análisis de datos y los resultados, terminar con conclusiones y recomendaciones y finalmente mostrar la bibliografía usada en este proyecto de grado. Con el avance de las tecnologías de la comunicación y la información, se hace cada vez más urgente que los estudiantes adquieran habilidades para aprender autónomamente, aprovechando su tiempo libre y reforzando el conocimiento adquirido en el aula de clase. Es por esto que en el presente trabajo se busca entender la incidencia de herramientas tecnológicas como lo son las webquests y los portafolios electrónicos en el uso de estrategias de aprendizaje autónomo por parte de los estudiantes. Las webquests, como ya lo mencioné, son herramientas que permiten que el estudiante desarrolle diferentes tipos de actividad de diferente complejidad siguiendo un modelo y una secuencia lógica de pasos. Toda webquest debe contener como mínimo 6 partes a saber: la introducción, la tarea, la descripción detallada del proceso, los recursos de apoyo, los criterios de evaluación y las conclusiones. Por su parte, los portafolios son instrumentos que contribuyen a la planeación, recolección de evidencias del trabajo realizado, autoevaluación y sobre todo a la reflexión sobre el propio progreso. Tras desempeñarme como docente de inglés en el ILUT, Instituto de Lenguas Universidad Distrital, por alrededor de 3 años, enseñando principalmente a adultos, he descubierto que los estudiantes en su gran mayoría cuentan con fuertes motivaciones para aprender. Muchos buscan alcanzar la fluidez que les permita hablar de negocios con extranjeros, realizar presentaciones a un superior en casa matriz, tener mejores oportunidades de empleo, poder viajar al extranjero. En resumen, el aprendizaje de un nuevo idioma representa una oportunidad para mejorar su calidad de vida. Sin embargo, los estudiantes dependen demasiado de lo desarrollado en el aula de clase y, por supuesto, del soporte continuo del docente, persona a la que muchas veces le asignan la responsabilidad de su aprendizaje. Por último, seguramente por falta de tiempo, de iniciativa propia o de habilidades de exploración, los estudiantes no trabajan en casa por su cuenta, solo dedican el tiempo de clase al aprendizaje del idioma. Todo esto deriva en un aprendizaje limitado al aula de clase. Bajo este panorama se pensó en la siguiente pregunta: ¿cómo incide el uso de las webquests y los e-portafolios en la adquisición o mejora de estrategias de aprendizaje autónomo dentro del proceso de aprendizaje del inglés como lengua extranjera en los estudiantes de cursos libres del Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital? Respecto a los objetivos, encontramos que el objetivo general pretende analizar cómo incide el uso de las webquests y del portafolio electrónico en la adquisición o mejora de estrategias de aprendizaje autónomo en los estudiantes de inglés como lengua extranjera. A modo de complemento, los objetivos específicos son conocer las estrategias de aprendizaje autónomo que actualmente aplican los estudiantes del Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital, conocer desde la teoría los beneficios que las webquests y los portafolios electrónicos pueden aportar al aprendizaje autónomo, establecer, diseñar y aplicar entornos de aprendizaje constructivos para implementar la webquest y los portafolios electrónicos en el aula de clase con el fin de favorecer el aprendizaje autónomo a través del uso adecuado de los recursos TIC. Observar si hay cambios en las estrategias de aprendizaje autónomo que usan los estudiantes al implementar las webquests y los portafolios electrónicos. En cuanto a los protagonistas, que son los webquests y los e-portafolios,
El aprendizaje autónomo de una lengua extranjera, como lo es el inglés, se destacan las ideas de 7 autores. En primer lugar, Bastidas aclara que el aprendizaje autónomo no se refiere al aprendizaje por sí mismo, sino que requiere de una interacción con otros, así como de la habilidad para tomar decisiones conscientes en pro del propio progreso. Por su parte, Moeller nos indica que la autonomía en el aprendizaje debe ser un proceso de planeación, implementación, monitoreo y evaluación del aprendizaje. Es así como los estudiantes deben establecer sus propios objetivos, buscar estrategias para alcanzarlos, evaluar su progreso y la consecución de sus metas de aprendizaje. Adicionalmente, resalta que el aprendizaje del lenguaje depende crucialmente del uso del mismo. Podemos aprender a hablar hablando, a leer leyendo. En cuanto a Arno, nos menciona que los estudiantes deben aprovechar los recursos y estrategias de aprendizaje con las que cuentan y que muchas veces están dormidas o bloqueadas. Sierra apoya la postura de Arno con respecto a la importancia de contar con estrategias de aprendizaje. Ya con respecto a lo que se requiere para ser un aprendiz autónomo, Aebli nos dice que es necesario establecer contacto con ideas, comprender, planear acciones y solucionar problemas, manejar información y mantener la motivación. Por último, Little aborda un asunto de suma importancia y es el hecho de que la capacidad de ser autónomo es aprendida y debe ser promovida en contextos académicos. Con respecto al aprendizaje con adultos, es preciso recalcar principalmente dos autores. En primera medida, Núñez, quien valida lo descubierto con la experiencia, y es que los adultos cuentan con necesidades claras y objetivos definidos a la hora de aprender una lengua extranjera. Por su parte, Flechas asocia la efectividad del aprendizaje al aprovechamiento de capacidades, más que a la compensación del error o del déficit. El aporte de las TIC en el aprendizaje de una lengua extranjera ha sido ampliamente abordado. Cardona menciona que con las TIC hay mayor posibilidad para aprender lo diverso, lo complejo, las múltiples entradas a un problema y diferentes formas de pensar. Mientras Martínez dice que con las TIC se logra conciencia lingüística al tener acceso a material meta. Sin embargo, hay que tener claro, como lo enfatiza Ochoa, que la fórmula estudiante más ordenador no es igual a aprendizaje. Se requiere la guía del docente, la adopción de estrategias de aprendizaje. Debido a que la actividad principal que los estudiantes desarrollaron en la web pues fue un cuento, es importante resaltar las ventajas del uso del cuento en el aprendizaje. Al respecto, Freire y Macedo resaltan su capacidad para establecer conexión entre las palabras y la realidad del estudiante, mientras Noguera y Hoyos destacan su impacto en la mejora de la producción escrita y oral. Resaltamos que las webquests han sido ampliamente estudiadas desde sus inicios en 1997, cuando fueron creadas por el profesor Bernie Dodge, quien les dio un propósito y una estructura clara. En 1998, March las denominó Training Wheels, porque tras realizar varias actividades siguiendo el modelo de WebQuest, los estudiantes asimilan la estructura y la usarán para aprender todo, dándole orden a su proceso de aprendizaje. Más adelante, Adele destacó que a través de las webquests los estudiantes alcanzan un nivel de pensamiento superior. Pérez, por su parte, establece que con la ayuda de la webquest el estudiante construye su propio conocimiento a través de la investigación, mientras que Rubinstein, Ávila y Sox las ven como una oportunidad de llevar a cabo actividades desafiantes para animar el desarrollo académico. Finalmente, hablando de los portafolios electrónicos, según Barbera y de Martín,
son una excelente herramienta para recopilar evidencias y analizar resultados. Gallego, Caeiro, Martín y Ángel destacan la autoevaluación que es generada a través de los e-portafolios. Pasando a los aspectos metodológicos, la investigación se desarrolla bajo los principios de investigación cualitativa e investigación-acción con 12 estudiantes de inglés de nivel preintermedio. Se utilizaron 3 técnicas de investigación, cada una con su respectivo instrumento. Inicialmente se realizó un cuestionario, el cual fue una adaptación del CEVEAPEU elaborado por Gallardo, Suárez y Pérez en 2009. El cuestionario consta de 77 ítems. Se divide en 2 escalas: estrategias afectivas de apoyo y control y estrategias de procesamiento de información. A su vez, se subdivide en 6 escalas que principalmente abordan las dimensiones cognitivas, metacognitivas y afectivo-motivacionales. Durante todo el proceso de intervención a través de la técnica de observación, se elaboró un diario de campo y allí se plasmó el detalle de lo observado en el proceso investigativo semana tras semana. Finalmente, bajo la técnica de conversación-narración, se llevó a cabo la entrevista semiestructurada. Al finalizar el proceso, se desarrolló una entrevista a profundidad para conocer la percepción de los estudiantes sobre cómo influyeron las webquests y los portafolios electrónicos en el desarrollo de su aprendizaje autónomo del inglés como lengua extranjera. La entrevista estuvo compuesta de 9 preguntas y se realizó a 9 estudiantes, quienes asistieron el último día de clase. Para efectos, es preciso aclarar que las escalas del cuestionario, las principales, se asumieron como categorías. Pasando a los resultados, al análisis de datos, los resultados iniciales los arrojó el cuestionario. En los resultados iniciales arrojados tras el análisis de los cuestionarios, se destacan que en la categoría 1, estrategias afectivas de apoyo y control, los estudiantes poseen una fuerte motivación intrínseca, mientras no se dejan llevar por las motivaciones extrínsecas como las recompensas, y que las atribuciones externas como el factor suerte no tienen peso dentro de su concepción de aprendizaje. La segunda categoría, estrategias cognitivas relacionadas con el procesamiento de la información, los estudiantes reconocen tener debilidades en el conocimiento de fuentes, mientras consideran que tienen un buen manejo, control y transmisión de la información. Remitiéndonos al análisis del diario de campo, en lo referente a la primera categoría, se concluyó que la idea de crear su propio cuento motivó a los estudiantes. Los estudiantes se sienten intimidados con la idea de desarrollar trabajo complejo sin ayuda de un docente, aunque reconocen en la actividad una oportunidad para demostrar sus habilidades en el idioma. Los estudiantes demostraron un limitado control del tiempo. Con respecto a la segunda categoría, los estudiantes presentan falencias en el proceso de validación y autocorrección de su trabajo. Finalmente, en las entrevistas, los estudiantes concluyeron: la motivación es el motor que conduce al aprendizaje, en especial al aprendizaje autónomo. Uno de los estudiantes mencionó lo siguiente: la motivación es esencial en cualquier tipo de aprendizaje, porque querer es poder. Los estudiantes confían más en lo que les dice el docente que en lo que encuentran en Internet. No conocen fuentes confiables. Las actividades en línea y siguiendo el modelo de WebQuest representan un reto motivador para los estudiantes. Requieren tener el control del aprendizaje con respecto al manejo del tiempo y a las habilidades de autorreflexión y valoración. Lo reconocen como un aspecto a mejorar. Las actividades como las WebQuest generan una competencia sana, porque todos son partícipes del progreso de los demás. Para finalizar, abordemos las conclusiones y recomendaciones.
Los estudiantes identificaron puntos claves en los que deben trabajar. El primero de ellos es el manejo del tiempo, ya que muchas veces no cuentan con el tiempo suficiente para realizar las actividades o las realizan a último momento. Deben mejorar sus procesos de planeación, deben establecer pasos a seguir y hacerlo de forma coherente y organizada para que tengan un mejor resultado y para que durante el proceso puedan recibir retroalimentación del docente. La autoevaluación es un factor clave y los estudiantes no están acostumbrados a reflexionar sobre su trabajo, sobre su progreso, a identificar si cumplieron sus objetivos o no, así que es preciso reforzar en sus procesos de autorreflexión, autoevaluación y por tanto autocorrección. Por otro lado, los estudiantes destacan que las webs permiten llevar un proceso de aprendizaje ordenado y planificado, y que el cuento es una excelente actividad para integrar los conocimientos adquiridos en el aula de clase y para usarlos en contexto con relación a sus propias realidades. A modo de recomendación, los docentes deben diseñar material y herramientas tanto presenciales como virtuales con el ánimo de incentivar el trabajo continuo de los estudiantes. Los portafolios deben seguir implementándose con un enfoque especialmente reflectivo. Finalmente, los dejo con la bibliografía usada en este proyecto de grado. Muchas gracias por la atención prestada.